noches, bienvenidos una semana más a uno de nuestros programas habituales con el Ayuntamiento de Santander. Esta noche nos vamos a centrar en la vivienda, en las viviendas de protección oficial que llevan a cabo desde la Sociedad de Vivienda y Suelo y que actualmente han construido ya 1018 hogares. Para hablarnos de toda la actualidad está con nosotros el gerente de la SVS, José Antonio Gómez. Muy buenas noches. Lucía, buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, ha pasado unos días, ya bastantes días. Ya estamos inmersos en el otoño, José Antonio. Ya llegó, la hoja todavía no está cayendo porque los calores que hemos tenido le está costando y de hecho yo siempre el termómetro del otoño es la calle Menéndez Pelayo en Santander, bajando de Miranda, y cuando la calle Menéndez Pelayo todavía está en su esplendor de hoja es que el otoño no acaba de llegar del todo. Bueno, ya saben, mira, aprovecho para decirles que toda la información del tiempo, ya saben que después del informativo de las 8 de la tarde aquí en Popular Televisión, no te lo pierdas, José Antonio, porque tendrás todos los detalles del tiempo para los próximos días. Pero ahora vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, que como les decía al principio del programa y bien saben, son las viviendas protegidas. Vamos a comenzar hablando del proyecto de Tabacalera que, como bien saben, se vio paralizado por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana. Un proyecto, una situación de este plan que tenemos novedades hoy, José Antonio. Sí, es verdad, se anuló el plan del año 2012, ¿verdad? Y nos hemos retrotraído en el tiempo al plan del 97. Esto hay gente que todavía no sabe, son 20 años hacia atrás lo que hemos tenido que retroceder y es la herramienta urbanística general para la ciudad que ahora mismo tenemos. Entonces pasa que actuaciones tan importantes como la de Tabacalera, en la que tenemos 70 viviendas por construir, hemos tenido que hacer una modificación puntual del plan general, que es una figura urbanística que está contemplada en la ley del suelo y requiere una serie de pasos. Ya hemos dado el primero y más importante, que es el solicitar al ayuntamiento esta modificación, y el ayuntamiento ya en un pleno, el pleno del mes pasado, aprobó inicialmente esta modificación. Todavía habrá que dar algunos pasos más, es un proceso un tanto complejo el de la modificación puntual en un plan general. De hecho, me gustaría que, por muy complejo que sea, que intentemos explicarle un poquito más a los espectadores, porque, como señalas, son temas complicados, sí, ¿no? Cuando hablamos de modificaciones de plan generales de ordenación urbana, yo creo que nos perdemos un poco. Pues mira, la modificación puntual tiene que pasar por el pleno del ayuntamiento 3 veces. Una que ya ha pasado, que es la de la aprobación inicial. Ahora hay un periodo de información pública en el Boletín Oficial de Cantabria y luego volverá otra vez al Pleno dentro de un mes o mes y medio para su aprobación provisional. Una vez aprobado provisionalmente, se envía al Gobierno de Cantabria, a la CROTU, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio. La CROTU informa de esa modificación. Ese informe vuelve al ayuntamiento y el ayuntamiento lo lleva a un tercer pleno en el que ya sí, en caso de aprobarse, se aprueba definitivamente. Y es a partir de ese momento en el que ya tienes el planeamiento necesario para poder continuar con esa obra que quedó parada, que ni siquiera se licitó la obra por culpa de la suspensión, y entonces ya tendríamos otra vez el escenario adecuado para continuar con estas 70 viviendas. ¿De qué puede depender que salga adelante o no? Es decir, ¿lo pueden echar para atrás? Bueno, modificación. Todas las modificaciones son susceptibles de ir hacia adelante o hacia detrás, ¿no? Si bien es cierto que esta en concreto es una modificación que no altera prácticamente nada lo que decía el plan del 97, de hecho la edificabilidad es la misma, pero lo que sí que hace es partir la parcela, porque en el plan del 97 no distinguía entre el terreno que es para el ayuntamiento del terreno que es para el Gobierno de Cantabria, que es donde está, por ejemplo, el antiguo convento de las Clarisas. Eso que sí que lo tenía el plan del 2012 anulado, perfectamente delimitado, un terreno y otro, aquí no. Y entonces realmente la modificación puntual, básicamente en lo que ha consistido, es en volver a dividir esa gran parcela en dos, de tal manera que en su momento el Gobierno de Cantabria pueda desarrollar la parte que le corresponde del convento de Clarisas, que es un edificio protegido y muy interesante en Santander, y que el Ayuntamiento de Santander pueda desarrollar lo que queremos desarrollar en concreto para construir este edificio de 70 viviendas. Me imagino que en cuanto a tiempos, estas modificaciones se alarguen bastante, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que más allá, como hay que pasar 3 veces por un pleno y hay que pedir informes a otras administraciones, lo que se llaman informes sectoriales, pues eso al final requiere de un tiempo, porque entre que tú envías a otra administración un requerimiento, la otra administración lo estudia, te responde,
y luego los plenos son cuando son, que como no sé si la gente lo conoce, el último jueves de cada mes, todos los meses hay un pleno, pero claro, hay que llegar a él, para lo cual primero, antes de esos plenos, hay lo que se llaman las comisiones técnicas. Entonces cualquier cosa que quieres llevar a aprobar a un pleno, primero, la semana anterior, tiene que ir a una comisión técnica. Entonces, claro, las cosas se retrasan y lo ideal sería que los plenos fueran pum, 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 seguidos, pero no es así, ¿no? Entonces una modificación puntual normalmente viene a tardar un año o así. Un espacio que mientras tanto está siendo utilizado como parking. Sí, hicimos esa obra porque así nos lo solicitó el Ayuntamiento de Santander, que la verdad estamos muy contentos porque ya sabíamos que iba a tener aceptación, pero la verdad es que está teniendo mucha más incluso de la que preveíamos, ¿no? Eso está haciendo dos cosas. Primero, que la gente tiene 200 plazas en el corazón de Santander donde aparcar gratuitamente, pero quizá tanto o mejor que eso es que la gente que vive en los alrededores ha notado que su zona azul, donde antes tenían grandes dificultades de aparcar, a pesar de tener ya su tarjeta de la OLA para esa zona y poder aparcar gratuitamente, estaba colapsado por otra gente que venía de otros lugares de Santander y que incluso pagando la OLA tenía que ocupar esas plazas, ¿no? Con lo cual hay bastante gente que ha venido por la oficina, nos ha felicitado por el parking, pero sobre todo no porque ellos aparquen en el parking, sino porque ellos son de la zona y tenían tarjeta, pero se veían incapaces de conseguir una plaza libre en el área de zona azul. Bueno, pues sin duda continuaremos hablando de todas las novedades que vengan próximamente sobre este proyecto de Tabacalera. Vamos a hablar de otro proyecto que en este caso no se ha visto afectado por la alunación del Plan General de Ordenación Urbana, y nos vamos hasta San Román, hasta esos terrenos que habéis comprado y que estáis deseando comenzar ya con el proyecto. Efectivamente, y que se presentaron 11 estudios de arquitectura para el proyecto, que se está ya analizando, está muy avanzado el análisis, y que esperamos muy pronto, en menos de un mes, poder ya adjudicar alguna de estas 11 estudios de arquitectura. Con lo cual, el camino de este proyecto para nosotros es tan importante, ¿no? Que serán aproximadamente 120 viviendas, siempre hablamos así de un número redondo de 120, pero que según el proyecto ganador podrán ser alguna más, alguna menos, y que va a ser un edificio muy emblemático porque se va a ver mucho saliendo por la S20 de Santander. Así como el edificio de las 111, ¿no? Que todo el mundo habla, el de los números, de colores. Se ve muchísimo cuando uno entra por la S20 a Santander, porque se lo encuentra justo antes de meterse en el túnel de la Albericia. Este va a ser el simétrico, saliendo de Santander y justo antes de meterte en el túnel de la Albericia saliendo, pues a la derecha se va a ver este edificio y va a ser un edificio para nosotros muy simbólico, ¿no? Aproximadamente, ¿en cuánto tiempo podría empezarse a construir? Porque como señalas, en menos de un mes aproximadamente se habrá adjudicado a la empresa de arquitectos encargada, y una vez que esté adjudicada tendrá que ser la fase de redacción, todas esas fases que vienen. Fase de redacción, que viene a tardar unos 3 meses, queremos que podamos tener el proyecto para aprobarlo en el ayuntamiento en enero, entre enero y febrero. Entonces será ya por marzo, ya en la primavera, cuando podremos sacar en licitación esta obra, ¿no? Que es una gran obra, porque cuando pasas de las 100 viviendas ya reconoces que va a ser un gran edificio y por tanto yo creo que van a ser muchas las empresas constructoras que van a querer licitar y llevarse la construcción de esta obra. Esperemos poder adjudicar la obra ya por octubre del 2018 y que incluso ya una vez adjudicada, pues en el propio otoño del 18 podamos comenzar las obras. Hacía referencia además a ese edificio, a una de esas promociones, en concreto a la que tiene esos números en la fachada de la que tanto hemos hablado, que no nos podías en su día adelantar lo que significaban esos números. Precisamente ese diseño de las fachadas, como esta en concreto de la que hablamos, esa es idea de los arquitectos, Sí, ¿no? sí, íntegramente, al 100%. O sea, ahí no tenéis la Sociedad de Vivienda y Suelo, los números pi no ha tenido nada que ver. Somos tremendamente respetuosos en que los arquitectos diseñen sus edificios como bien crean conveniente. Eso sí, nosotros lo único que les pedimos, y lo estamos pidiendo ya de unos años a esta parte, es que todos nuestros edificios, a poder ser, sean de calificación energética máxima, es decir, la A. Pero más allá de ese condicionante técnico, los arquitectos son muy libres de diseñar el edificio como realmente ellos crean, claro. Estas próximas 120 viviendas de San Román aproximadamente se sumarán a las 1018 que decíamos al principio del programa que ya habéis construido, 1018 hogares, José Antonio, que es todo un sueño. Sí, la verdad es que ha sido un camino, que cuando uno mira hacia atrás y ve los 8 años o 9 años ya andados, pues se da cuenta y va recordando las cosas de cada una de las promociones, cómo empezaron, cómo se desarrollaron, cuándo se entregaron esas llaves. Y bueno, yo que tengo la costumbre de guardar en carpetas del ordenador las fotos de cada una de ellas,
cuando haces un repaso, primero te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y segundo, de la de cosas que hemos tenido que ir superando en el tiempo. Y la verdad es que es gratificante. 1018 viviendas, de las que algunas habéis cedido al ayuntamiento, me comentabas. Sí, se han cedido ya 14 viviendas. En un lote primero se cedió una a la red Enlace Municipal, que es una red que se dedica, es muy interesante porque el ayuntamiento a su vez esas viviendas se las cede a alguna ONG para que desarrollen allí sus actividades, ¿no? Entonces la primera que cedimos, recuerdo que luego ellos se la han cedido a la Fundación Obra San Martín y es una vivienda bastante grande en el sector 4 y está la Obra San Martín desarrollando una labor allí, bueno, como hacen todas sus viviendas, ¿no? Realmente reseñable. Luego le cedimos el paquete de 12 viviendas en General Dávila, que ahí las ha sorteado el Ayuntamiento de Santander para personas en emergencia habitacional, que son estas personas que pagan un alquiler máximo del 30% de sus ingresos, pero que tiene ahí más o menos un umbral de unos 100 euros mensuales, ¿no? Y luego, por último, hemos cedido recientemente una tercera vivienda, o sea, la número 14, otra vez para la red Enlace, y que el Ayuntamiento también va a ceder a otra ONG pues para ponerla en uso, ¿no?, de las actividades que hacen estas ONGs que están encomiable. Con lo cual hemos cedido en total 14 viviendas. Nosotros estamos gestionando las otras 1004. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos va a hacer reflexionar, yo creo, porque en los últimos 10 años Santander ha perdido mucha población. José Antonio Gómez ha traído datos, ha traído un esquema que estamos viendo ahora en pantalla, pero la primera pregunta que te tengo que hacer, José Antonio, ¿cómo incide la promoción de vivienda de precio asequible con la fijación de la población en Santander? Pues creemos que de forma, como vamos a ver, bastante significativa, bastante crucial. Hay que decir que la población en cualquier ciudad, no solo en Santander, Santander ha venido perdiendo del entorno de 1.000 habitantes cada año en los últimos 10 años, ¿no? Y hay 3 motivos principales que creemos por los cuales una ciudad puede perder población. Uno es el saldo natural o vegetativo, ¿no?, que lo hemos hablado alguna vez, es la diferencia entre las personas que fallecen y las personas que nacen en una ciudad. Entonces, en toda España, este saldo vegetativo está siendo negativo. Ha empezado a ser negativo en el conjunto global de España hace poco, pero en el norte de España ya lleva unos años, bastantes años, en los que ya va siendo más la gente que fallece en los municipios que la gente que nace. Ese saldo ahora mismo, del último dato que tenemos del ICANE, ha sido que Santander, como saldo natural, ha perdido en el ejercicio 2015, que, insisto, es el último dato del que el ICANE nos ha proporcionado cifras, 779 personas. Lo vemos en el cuadro del total de 1.300 que perdió Santander, 779, más de la mitad. El motivo de ese saldo negativo, esa diferencia entre los que fallecieron y los que nacieron, fue de menos 779. ¿Eso significa que murieron en el año en Santander 779? No. Murieron muchas más, pero también nacieron personas en Santander. Pero si restamos los que fallecieron y los que nacieron, Santander ha perdido más del entorno de más de 2 personas cada día. Cada día que pasa en Santander se pierden más. Y además eso que hace 10 años antes, lo vemos en el cuadro de abajo, ese mismo saldo natural fueron solo 289. O sea que hemos triplicado el saldo negativo natural en la ciudad de Santander. Y además va a ir a peor, es decir, cada vez nacen menos niños y cada vez somos más las personas que vamos teniendo una cierta edad y que fallecemos. A pesar de que la vida media de la gente cada vez va siendo más, eso se ve cuando uno echa un vistazo a las esquelas, se da cuenta que ya casi todo el mundo está en el entorno entre los 80 y los 95 años, cuando hace años lo normal era estar entre los 65 y los 78, 79. Cuando alguien superaba esa línea de los 80 decía, jo, esta persona, ¿no? Y hoy en día una persona cruza la línea de los 80 y se entiende como lo normal. Pues bien, a pesar de que vivimos más tiempo, es verdad que somos muchos más las personas que nos estamos haciendo mayores. El baby boom famoso de esta gente que nacimos en los 60, en la segunda mitad de los 60, pues cada vez nos vamos acercando a una edad, no digo todavía, nos queda mucho para pensar en pasar a mejor vida, pero sí que es verdad, y bromas aparte, de que somos muchos más. Eso significa que este saldo natural cada vez va a ir a más, en negativo. Y es una realidad, y es la mitad de todos los que perdemos. Pero luego hay otra mitad de gente que se pierde en una ciudad, que es el migratorio. Es la diferencia entre la gente que se va a otros sitios y la gente que viene de otros sitios a la ciudad. Y que en el caso de Santander, en el año 2015 fueron 522 personas más las que se fueron de Santander que las que vinieron.
Y la pregunta es, ¿y dónde se va uno de Santander? Bueno, pues se puede ir a 3 sitios, o a otro municipio de Cantabria, o a otra provincia de España, o a otro país del mundo, ¿no? Claro, y son 3 motivos diferentes por los que uno se puede trasladar o a un municipio, o a Polanco, o a Astillero, que te vayas a Segovia o a Cádiz, o que te vayas a Alemania o a Japón o a Chile. Si analizamos los 3, la suma de los 3 son 522. Pero sí que es cierto que en el cuadro vemos en amarillo, que es el que nos interesa de cara a la vivienda dentro de Cantabria. ¿Qué ha pasado dentro de Cantabria? Pues mira, dentro de Cantabria en el 2015 el número está en verde y en positivo. Es decir, es la primera vez en muchos años que a Santander ha venido más gente del resto de Cantabria que gente que se ha ido de Santander a esos municipios de Cantabria. 21 personas, no son muchas, pero está en verde. Si miramos qué pasaba hace 10 años, que es el cuadro amarillo de la parte inferior del dibujo, pone que fueron menos 2.162. Una barbaridad. O sea que era muchísima gente la que desde Santander se iba, no al extranjero y no a otra provincia de España por un tema laboral, no. Se iba a otro municipio cerca de Santander. Menos 2.162. Y si pensamos, ¿y por qué alguien que está empadronado en Santander decide empadronarse en Polanco, o en Astillero, o en Camargo, o en Santa Cruz de Bezana? Pues solo se nos ocurre un motivo, que es el precio de la vivienda. Cuando el precio de la vivienda en tu municipio es muy caro y encuentras viviendas mucho más baratas en Astillero, o en Camargo, o en Santa Cruz de Bezana, uno decide irse allí y empadronarse allí. Y eso hace 10 años significa que perdíamos, solo por ese motivo, 2.162 personas. Lo que pasa es que hace 10 años, en ese mismo cuadro, vemos que del extranjero o de otros sitios de España venían a Santander 1.400 personas más de las que se iban a esos sitios. Y por eso la población en global perdía aproximadamente lo mismo que está perdiendo ahora. Ahora, sin embargo, en el 2015, en el último dato que tenemos del ICANE, a pesar de que se ha ido menos gente a otros municipios de Cantabria de los que han venido a Santander, sí que es verdad que hemos mandado a gente, o se ha ido gente a otros sitios de España o al extranjero, mucha más de la que hace 10 años. Porque hace 10 años había, sobre todo venía mucha inmigración del extranjero a Cantabria. Estamos hablando del 2005, que era un momento en el que todavía la crisis ni se preveía ni se la esperaba. El 2005 era un momento en el que todo iba hacia arriba, el crecimiento era brutal. El precio de la vivienda, por ejemplo, en España se incrementaba un 18% cada año. Tú comprabas una vivienda, la vendías al año siguiente y la vendías por un 18% más de dinero. Era una barbaridad. Todo eso sabemos que reventó en el año 2007. Pero en el 2005, que es la fotografía de esta parte inferior del gráfico, eso no pasaba. Y entonces, ¿qué pasa? Había un efecto llamada y mucha gente venía a España y venía a Santander, como no podía ser de otra manera, con unas expectativas de empleo muy grandes. Y eso hacía que del extranjero, solo en el año 2005, vinieron a Santander 3.600 personas más de las que se fueron. Y eso compensaba la gran parte de gente que se iba de Santander a otros municipios por un tema de precio de la vivienda. Entonces, en resumidas cuentas, de los 3 motivos que hacen que una ciudad pueda perder población, está el natural, que es un dato que va a ir a más cada año, desgraciadamente, porque hay una cultura de tener cada vez menos hijos y, sin embargo, cada vez son más las personas que van a fallecer y, por tanto, ese número que hoy está en menos 779 podría llegar a ser de hasta menos 1.000 personas cada año en la ciudad de Santander. Pero luego hay otros 2 que sí que poderles dar la vuelta, que uno son el tema de la vivienda y otro es el tema del empleo. En el tema de la vivienda, el Ayuntamiento decidió hace 10 años incidir de una manera notable en el precio medio de la vivienda en el mercado de Santander. Esas 1.018 viviendas, que no son tantas, que quisiéramos que hubieran sido el doble, pero han hecho que la gente fije, porque ha tenido la oportunidad, ha habido 1.000 familias que han tenido la oportunidad de comprar vivienda en el municipio de Santander a la mitad de precio de lo que decía el mercado. Y no ha tenido la necesidad de ir a buscar vivienda ni a Astillero, ni a Camargo, ni a Santa Cruz de Bezana. Creemos que parte de esa vuelta que hemos dado a la tortilla, de que se iban 2.000 personas hace 10 años y que ahora vienen 21 más de las que se van, tiene mucha culpa, o tenemos mucha culpa, creo, la política de la vivienda asequible. Pero también hay que entender que, más allá de la vivienda,
hay gente que necesita un puesto de trabajo. Por supuesto. Y si no lo encuentra en el municipio, ya no es que se vaya a vivir a Astillero para buscar ese puesto de trabajo, es que se tendrá que ir a otra comunidad autónoma o tendrá que irse al extranjero. Entonces ahí la política activa del municipio es menor, tiene menos posibilidades, las tiene, pero no tanta como sí que tiene en incidir en el mercado de la vivienda, donde aquí sí que puede actuar y de hecho está actuando de una manera bastante contundente. En el tejido del mercado todo está mucho más globalizado y una persona que quiere buscar un puesto de trabajo, no necesariamente en Santander, porque lo podría encontrar en Astillero, en Camargo o incluso en Reynosa y seguir viviendo en Santander, pero cuando en la comunidad cántabra no encuentres ese puesto de trabajo, te lo vas a buscar lógicamente en otra comunidad autónoma o en el extranjero, como sabemos de muchos conocidos. Todos tenemos conocidos que han terminado la universidad y que han hecho pues mandar currículums y acabar trabajando en Chile, en Arabia Saudí o en Alemania, ¿no? Todo esto, datos de la última década que nos has traído del 2005 al 2015, actualmente en el año 2017, sin tener datos oficiales encima de la mesa, pero ¿cómo dirías que está la situación? Bueno, la verdad es que la foto del 2015 al 2017 poco va a variar. Sí que sabemos que la población sensiblemente va a seguir bajando. Entendemos que principalmente porque va a subir considerablemente el saldo natural. Este es un tema que es un problema que algunos analistas demográficos publican cada poco tiempo en los periódicos, pero la gente, como estamos también y más últimamente volcados en otros problemas de mucha más reciente actualidad y que nos acaparan casi el 100% del tiempo y de la atención de las noticias y de los telediarios, no pensamos en lo que va a pasar a 20, a 25 y a 30 años vista, ¿no? Con el tema de la natalidad, del saldo negativo, ¿no? Y aunque otros analistas económicos sí que están poniendo ya el dedo en el tema de las jubilaciones, en cómo se va a sostener todo un sistema que está montado de que la gente que trabaja tiene que sostener a la gente que se jubila y hay que pagarles un sueldo a esos jubilados todos los meses, ¿verdad? Ahora mismo hay más de 2 personas trabajando por cada persona que está jubilada en España. Pero ya están diciendo que dentro de 50 años igual esas 2 personas se van a convertir en persona y media, y con lo que coticen esa persona y media tiene que pagar a muchas más personas que van a estar jubiladas de las que están ahora. Porque si es verdad que decimos que cada vez seremos más los que vamos a llegar a edad de fallecer, antes de llegar a esa edad va a llegar esa edad de jubilarnos y que queremos que nos paguen una pensión el Estado, ¿verdad? Bueno, pues para pagarnos esa pensión el dinero no va a nacer de los árboles, va a tener que venir de lo que cotice la gente que esté trabajando. Entonces, o conseguimos que el mercado laboral vuelva a llegar, que va a llegar a esos 20 millones de personas cotizando, o difícilmente sostendremos a todos los que queremos jubilarnos y que el Estado nos pague una pensión, no ya la que están cobrando hoy nuestros padres, ya quisiéramos optar a ella, una pensión digna, ¿no?, con la que podamos vivir. José Antonio, de los 3 factores que ponías encima de la mesa de motivos por los que teníamos esta situación de pérdida de población, primero de ellos esa falta de natalidad, el segundo el precio de la vivienda y el tercer puesto el puesto de trabajo. Sin duda, el más problemático es esa falta de nacimientos, ¿no? Bueno, ese es primero problemático y difícilmente evitable a corto plazo. Hay un tema cultural en el que hoy, por ejemplo, las familias numerosas de 3 hijos o más se las mira como marcianos. Es decir, dices, ¿tú cuántos hijos tienes? No, yo tengo 3 hijos. Y te miran un poco como, ¿pero y qué te pasó, no? Entonces, hoy lo normal es tener 1 hijo, 2. O sea, es decir, la media de hijos de un matrimonio en España es 1,2, 1,3. Entonces, claro, si 2 personas tienen 1,2, pues las cuentas no salen. Los grandes sabios dicen, no, para mantener la población hay que tener 2,1 hijos. Digo, bueno, para eso no hace falta ser muy estudioso. Si padre y madre tienen 2, pues se mantiene la población, y si tienen menos de 2, pues la población disminuye, ¿no? Entonces ahora mismo la media está en 1,2 y hay regiones de España en las que escasamente llega al 1. Entonces, claro, cuando de media no se tiene ni tan siquiera 1 hijo por pareja, hay mucha gente que no forma pareja y por tanto decide muy respetablemente no tener ningún hijo, o la media sube o esto no sale en las cuentas. Entonces, el problema de la natalidad es un problema a medio o largo plazo, claro, pero el problema inmediato que hay es el del trabajo, el del mercado laboral, porque la gente que ya ha nacido, no los que van a nacer o no nacer, los que ya han nacido, todos quieren lógicamente tener un puesto de trabajo. Es más importante incluso que el de la vivienda, porque siempre hemos dicho que una persona con un puesto de trabajo también y sin vivienda podrá buscar esa vivienda,
pero una persona que no tiene puesto de trabajo no va a buscar una vivienda. Con lo cual hay que poner toda la carne en el asador, que yo creo y confío en que nuestros políticos la estén poniendo para que el mercado laboral vuelva a las cotas que teníamos en el 2005, en el 2004. José Antonio, se nos acaba el tiempo del programa. Hemos hablado sobre todo en esta última parte de la entrevista, de temas realmente todos son importantes, pero hay que hacer reflexionar a la gente de la situación de la población, de qué va a pasar si efectivamente Santander se va quedando sin gente, en cuanto al tema del trabajo, de la vivienda. Pero, ¿qué mensaje para terminar? Porque, claro, la gente estará en casa, que yo creo que les hemos hecho reflexionar de verdad. Pero vamos, ¿qué mensaje final? Tampoco para no quedarnos con mal sabor de boca, aunque yo creo que también muchas veces hay que reflexionar de verdad. O sea, hay que dejar a la gente con el ¿qué pasa? Sí, bueno, mira, los problemas son diferentes según que uno los mire, a plazo inmediato, a medio o a largo plazo. Entonces, a plazo inmediato, el mayor problema que tenemos, más allá de todas las vicisitudes políticas que estamos viviendo, creo que es el tema del empleo. La gente necesita un empleo digno, un empleo relativamente estable que te permita desarrollarte como persona y planificar una vida a futuro. Y si además de eso uno quiere vivir en la ciudad que desea vivir, los ayuntamientos, las administraciones, incluso creo que la empresa privada tiene que ser responsable de poder ofrecer a la gente un sitio donde crear un hogar y un sitio que no suponga un sobreesfuerzo económico. Y ese es, digamos, problema a largo, el inmediato el empleo, a medio la vivienda, y luego hay un problema a medio largo que es el de la natalidad, que hay que tratarlo políticamente en foros. A mí me hace gracia la gente que quiere solucionar problemas complejos con frases tan simplonas como hagamos un plan de natalidad. Pero vamos a ver, la natalidad, el que la gente tenga o no tenga hijos, no lo va a arreglar un plan de natalidad. Tendrás que ver cómo culturalmente haces que la gente no vea con ojos de marciano aquel que quiere tener 3 hijos o más en una familia. Y para que no se le vea con ojos de marcianos, está muy unido o es muy intrínseco al tener un puesto de trabajo digno y estable. Yo entiendo que una persona sin un puesto de trabajo o con un puesto de trabajo que difícilmente le da para vivir a él mismo, quiera juntarse con otra persona en iguales circunstancias y tener una familia. Yo entiendo que es así. Pero también más allá de lo económico, culturalmente estamos en un tiempo en el que queremos disfrutar de la vida sin hijos y sin cargas y sin ningún tipo de responsabilidad o de mochilas a la espalda hasta los 30, hasta los 32. Queremos viajar mucho y conocer mucho mundo y eso igual es muy incompatible con el tener 2, 3 hijos, ¿no? Entonces hay un trabajo importante. Yo a la gente le diría que más allá de toda la locura de la rapidez del día a día, pare, piense durante unos minutos al día qué creemos que es lo importante para nuestro país y actuemos en consecuencia. Bueno, pues con este mensaje del gerente de la Sociedad de Venezuela, que a mí también me ha hecho reflexionar y ahora me voy a reflexionar a mi casa, nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado un programa más y nos vemos muy pronto. Lucía, muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado un martes más. Tienen una cita con nosotros la semana que viene. Que pasen una feliz semana.